Otra cosa, he hablado con el asesor fiscal de Japón. Me ha parecido muy similar a cualquier país miembro de la Unión Europea, también España. Vamos a dividirlo todo en dos partes, base general, base del ahorro, ¿vale? Para diferenciar un poco. Entonces, la base general, que se incluirían porque como siempre hay que calificar las rentas, ¿no? Entonces, estarían pues los ingresos, digamos, rendimientos del trabajo, ¿no? Tú trabajas en una empresa, pues lo que cobras de esa empresa, o los ingresos que provienen de actividades económicas, ¿no? Como un autónomo, por ejemplo, que desarrolla una actividad por cuenta propia. Los ingresos por alquiler de viviendas o arrendamientos, ¿no? Que serían capital inmobiliario, se llamaría en España. Este tipo de ingresos, este tipo de rendimientos se van a incluir en la base general, ¿vale? Que va a ir del 5% hasta el 45%, ¿vale? Hay una escala que, bueno, progresiva, que empieza en 5 y acaba en 45%. En el 5%, para que hagas una idea, es a partir de unos 12.000 euros brutos, ¿vale? Y el tipo máximo se alcanzará a partir de los 240.000 euros, ¿vale? Que son más o menos unos 40 millones de yens, ¿vale? Se tributará al tipo máximo del 45%. Ojo al dato. Esto estamos hablando de los impuestos nacionales. Como pasa, por ejemplo, también en España, que hay una cuota estatal y una cuota de la comunidad autónoma. Aquí pasa algo similar, ¿vale? Aquí hay una cuota nacional y una cuota local. La cuota nacional, ¿vale? Perdón, la cuota local siempre va a ser el 10% y la cuota nacional pues es la que va a ser progresiva. Por lo tanto, a partir de 40 millones de yenes vas a tributar no solo el 45% de esa cuota nacional, sino también el 10% de esa cuota local. En total hará un total de 55%, ¿vale? Para que veáis que no solamente en los países miembros de la Unión Europea te arrean tela marinera con los impuestos, ¿vale? Veniros a Japón y os dejan tiesos. Eso por un lado. Por otro lado, tengo aquí unas chicas que están contentas. Entonces, por otro lado, tenemos la base del ahorro, en la que incluiríamos, pues muy similar a España, dividendos, intereses de depósitos bancarios, ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de inmuebles o de acciones, participaciones en entidades, ¿vale? Esto va a ser un tipo fijo del 20%, 15% una vez más la cuota nacional, 5% la cuota local. Entonces será tipo fijo, flat rate, 20% tributación en la base del ahorro, dividendos, intereses, ganancias patrimoniales derivadas de transmisión, ¿vale? Cosa interesante, bueno, para los no residentes, tipo fijo del 20,42%, un número un poco peculiar, pero 20,42%. ¿Qué significa esto? Que vienes a Japón a trabajar un veranito porque te apetece venir aquí a Japón a conocer y trabajar un poco, sin meternos en la parte legal, te van a retener el 20,42%, ¿vale? De los rendimientos del trabajo, que trabajas en donde sea, 20,42%. Más cosas interesantes. Inmuebles, ¿no? Cuando vendes un inmueble, ¿vale? Tienes que tributar por la ganancia patrimonial. Como pasa también en España, por ejemplo, será la diferencia entre el precio de venta menos precio de compra, valor de venta menos valor de adquisición, que como habéis visto que en otros países de Asia no era así. Se tributaba, por ejemplo, en Indonesia y en Vietnam me parece que era el 2% sobre el valor de venta. No tenían en cuenta el valor de adquisición, solamente el valor de venta. Aquí se tiene en cuenta el valor de adquisición, evidentemente. Entonces es valor de venta menos valor de compra, ¿vale? Sería por el 20% de tributación, siempre y cuando, ojo a la peculiaridad, hayas tenido el inmueble más de 5 años, ¿vale? Si has tenido el inmueble menos de 5 años, ¿vale? Lo que supone que haces para especular, compro, reformo y vendo, si lo tienes menos de 5 años, 39%, ¿vale? 39%, 30% impuesto nacional, 9% impuesto local. Por lo tanto, ojo al dato con la especulación de inmuebles en Japón, porque si lo tienes menos de 5 años, plata, te harán un 39% de impuestos sobre la ganancia patrimonial, o sea, te dejan tieso, básicamente. ¿Qué más? Cosas interesantes.
cosas que me han llamado la atención. En España, por ejemplo, cuando tú compras un inmueble, ¿vale? Si lo alquilas, amortizas no el suelo, nunca el suelo, sino el edificio, la edificación, ¿vale? Aquí, pero claro, si tú compras un inmueble que va a ser tu vivienda habitual, no se amortiza. Tú cuando vas a vender no tienes que hacer ninguna deducción por amortización del inmueble, ¿vale? En cambio, en Japón sí que se amortizan los inmuebles a pesar de que sea tu vivienda habitual. Es decir, tú, si compras un inmueble, vives 10 años y luego lo vendes, en el cálculo de la ganancia patrimonial, además de poder incluir los gastos inherentes a la transmisión y a la adquisición, como pasaría también en España, ¿vale? Que serían agente de la propiedad inmobiliaria, abogados, asesores fiscales, ¿vale? Aparte de eso, vas a deber, en este caso, incluir como gasto, lo cual incrementará la ganancia patrimonial, la amortización, ¿vale? Porque al final la amortización lo que hace es quitar el valor, bajar el valor de adquisición del inmueble. Yo compro por 1 millón, pero claro, si estoy amortizando, por ejemplo, el 2% o el 3% anual, claro, cada año ese inmueble ya no vale 1 millón, va valiendo menos, ¿vale? Porque al final es poner una parte del valor del inmueble a una cuenta de gasto, entonces va reduciendo el valor del inmueble. Por lo tanto, en Japón, tu vivienda habitual se amortiza también, ¿vale? No pasaría en España, vamos a ir viendo durante los siguientes países cómo funciona. Hasta ahora en Asia no se ha hablado en ningún momento de amortización de inmueble a la hora del cálculo de la ganancia patrimonial, lo cual es el primer país que tocamos que tiene esto en cuenta. Por eso digo que hay ciertas cosas que son muy similares a Europa en general, ¿vale? Y bueno, y otras cosas pues que como esta, ¿no? Que difieren un poco. ¿Qué más? Inversiones y mejoras, como pasa por ejemplo en España, tú compras un inmueble, haces inversiones o mejoras que alargan la vida útil del bien, que al final todo es súper cuestionable, por ejemplo, eso en España, porque luego siempre te ponen pegas y que si es una inversión, si es mejora o si es una reparación, una sustitución. Entonces siempre es un poco confuso eso, ¿vale? Porque marean, ¿vale? Porque hay consultas vinculantes y demás que hablan de eso, por ejemplo en España, pero es verdad que al final acaban mareando con eso. No, estáis como una zona gris siempre. Entonces aquí, si alquilas el inmueble, sí que vas a poder meter, digamos, como mayor valor de adquisición del inmueble esas inversiones y mejoras que has hecho en los inmuebles aquí en Japón, ¿vale? Pero vamos, que como norma general, amortización resta gastos, o sea, la amortización resta valor de adquisición, por lo tanto te incrementa la ganancia patrimonial y luego pues vas a poder meter otros gastos inherentes a la compra que te van a reducir la ganancia patrimonial, como son el pago, como hemos dicho, al agente inmobiliario o los gastos de abogados y asesoría fiscal y demás, ¿vale? ¿Qué más? Con respecto a la ganancia, bueno, con respecto a la compraventa de inmuebles, un extranjero, evidentemente un nacional va a siempre poder comprar un inmueble en su país, siempre y cuando tenga el dinero, claro está, pero los extranjeros en Japón pueden comprar sin problema, ¿vale? No es como nos hemos encontrado hasta ahora en Asia, que siempre hay una limitación para comprar, o freehold, o leasehold, o necesito un nacional, o no puedo más del 40%, o no. Aquí puedes comprar el 100% de un inmueble, puedes comprar y ser el propietario al 100%, ¿vale? Tendrás que pagar únicamente, pues, el valor del inmueble y luego un importe que vendría a ser como un impuesto similar al impuesto sobre transmisiones patrimoniales en España, al stamp duty en Inglaterra o al transfer tax en cualquier otro lado, del 3% del valor del inmueble, del valor de venta, ¿vale? Eso será el impuesto sobre transmisiones patrimoniales cuando compras un inmueble en Japón. Luego va a haber una cosa que va a ser muy similar al impuesto de bienes inmuebles, que se va a pagar el 1,4% de un valor que lo fija la administración, ¿vale? Entonces, una vez más, volvemos a la figura, a la importancia aquí en este caso de la administración, que va a otorgar un valor a los inmuebles que yo entiendo, no hemos tratado ese tema, lo iremos profundizando en el futuro, pero es verdad que entiendo que va a ser un valor que va a ser inferior al valor de compra, o en este caso que va a ser el valor de mercado, ¿no? Entonces va a ser un valor que la administración evidentemente va a ir cambiando, como bien me ha comentado el asesor, pero que es un valor, entiendo, inferior al valor de mercado, al valor de adquisición del inmueble, y sobre eso se va a pagar el 1,4% anual. El impuesto sobre bienes inmuebles es por tener el bien inmueble, ¿vale? A tu nombre, ser titular de ese bien inmueble. Más cositas.
Pasando a sociedades, aquí el capital mínimo para constituir una sociedad es 1 yen, ¿vale? O sea, nada, gratis prácticamente. Y a partir de ahí puedes poner el capital social que tú quieras, ¿vale? Peculiaridades con el impuesto de sociedades, o con las sociedades. Como extranjero puedes ser el 100% propietario de una sociedad, y que sepas que vas a tener que pagar el 23% sobre el impuesto sobre sociedad, no, perdón, el 25%, 15% nacional, 5% una vez más volvemos a la figura de este impuesto local. En total hace un 25% sobre el impuesto sobre sociedades, calculado sobre el valor neto, ¿vale? O sea, los ingresos netos. Ingreso, facturación total, menos los gastos, multiplicado por el 25%. El esquema del impuesto de las sociedades, evidentemente habrá que estar a esa, tampoco no me voy a poner a explicarlo porque tampoco no lo sé. Una vez más, bases imponibles bases imponibles negativas de años anteriores, cualquier tipo de correcciones, ese tipo de cosas, no vamos a entrar en ese tema. Simplemente ingresos menos gastos multiplicado por el 25%, siempre y cuando la empresa facture menos de 8 millones de yenes, que es ridículo, que son 48.000 euros. Todo lo que supere 48.000 euros de neto, ingresos menos gastos, se va a tributar al 33%. 23% será el impuesto nacional, más el 10% el impuesto local, ¿vale? Entonces, cualquier empresa que facture neto 48.000 euros, que al final no es nada, estaremos hablando que el impuesto sobre sociedades será del 33%, un buen palo. Volviendo al tema anterior, que hemos dicho que, claro, el tema salarial, ya hemos dicho cuáles son los brackets, ¿no? Que va del 5 al 45% progresivo, y luego los dividendos tributan al 20%. Por lo tanto, imagínate sacar a través de dividendos, después de pagar impuestos sobre sociedades, 33 más 20%, te cuesta 53% que te llegue el dinero a tu bolsillo si sacas el dinero a través de dividendos de la sociedad, lo cual es una pasta. Están quitando más de la mitad, ¿vale? Un tema que me he dejado importante, pero que se lo voy a escribir, es el tema del IVA. Porque sacaría un ticket y os explicaría el tema del IVA, pero claro, como está todo en japonés, pues no vamos a saber verlo. Lo tenía pendiente, pero ha sido la reunión, hemos hecho la reunión en el aeropuerto, yo online, apoyando a la oreja en el ordenador. Pero bueno, el tema del IVA tampoco no es una cosa que urja, entonces... como ya sabéis, ahora voy a estar colgando los informes en una plataforma que estoy creando todavía, porque es verdad que estoy súper liado y no me he puesto todavía a crear la plataforma donde voy a colgar todos los informes, donde voy a ir publicando toda la información referente a los países, no solamente tema fiscal, tema también un poco sensaciones mías, ¿vale? Que por cierto, Japón, increíble en cuanto a sensaciones, me ha gustado mucho, tiene un clima muy similar a España, me ha recordado, clima así bastante europeo, España-Portugal. Por lo que en verano pues evidentemente va a hacer calorcito, y ahora pues todavía se puede estar en manga corta con un chalequito o con un jersey, pero que va a ir refrescando, ¿vale? La gente es súper amable, es verdad que siempre tienes que venir preparado con tu japonés, si tienes pensado venir a vivir aquí, porque el inglés es muy reducido, ojo al dato, muy reducido, ¿vale? ¿Qué más? Cosas a tener en cuenta. Tema de seguridad social, pensiones y demás. Si trabajas en una empresa japonesa, tú vas a pagar más o menos un 9%, ¿vale? Que irá destinado a las prestaciones de jubilación, ¿vale? Esto la empresa misma te lo va a retener de la nómina y lo pagará a la seguridad social, o que se encargue de las pensiones aquí en Japón. Por otro lado, el tema de seguridad social en cuanto a accidentes de trabajo, enfermedad común y demás, si eres inferior a 40 años vas a pagar el 4,65%, y si eres mayor de 40 años vas a pagar el 5,7%, ¿vale? Esto en caso, para tener un seguro en caso de enfermedad común, en caso de accidente de trabajo, ¿vale? Lo cual al final posiciona a Japón como un país muy puntero en cuanto a, evidentemente, a desarrollo, en cuanto a un país puntero bien desarrollado. Es un país de Asia, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con países del sudeste asiático, ¿no? Es decir, nada que ver. Es decir, es como si estuviese realmente viviendo en cualquier país de Europa, ¿vale? O de Estados Unidos. La fiscalidad, pues evidentemente, está muy estructurada,
no es algo que, ¿sabes?, que te dé mucho margen a trabajar, por lo que he podido intercambiar con el asesor y nada, y eso, esto es un poco el resumen fiscal, ¿vale? Entonces quedará pendiente lo del IVA, que un poco con las prisas, me ha costado muchísimo poder hablar con este señor. Intenté contactar primero a otros asesores, estaban ocupados, luego yo también me moví de Tokio para Kioto, ahora en Osaka y tal, y verdad que ha sido un poco complicado, ¿no? Claro, al ser con Japón, por ejemplo, no es por ejemplo como en cualquier otro país, ¿no? Indonesia, Tailandia, que sí que haces una llamada y te presentas allí en la oficina. Aquí ha sido un poquito más difícil y bueno, pues eso, en términos generales faltará la parte del IVA, pero ya sabéis, siempre si queréis profundizar más, se puede hacer siempre una reunión. El señor muy majo, el señor Nakamura. El nombre, Fuji, no me acuerdo, no sabe mal. El señor Nakamura. Muy majo. Y bueno, y ya está. Esto es un poco el resumen fiscal de aquí de Japón. Y nada, esto ya es cada uno lo que le atraiga al país. Y bueno, pero ya tenéis un resumen fiscal, ya sabéis un poquito de cómo va la película, ¿vale? Aquí para españoles no hace falta visado, puede estar hasta 90 días en principio. Todo fluye rápido, no hay ninguna pega con nada. La comida está más o menos bien de precio, el transporte más o menos bien de precio ligeramente por debajo de Europa, diría yo. Sin embargo, el precio del alojamiento, no sé si porque hay algo especial o qué, me ha parecido muy caro en comparación con otros sitios. Pero bueno, yo que soy Mallorca, una vez más, al mismo nivel, ¿no? Pero claro, cuando viajas, por ejemplo, como estoy viajando yo, pues claro, pasas 5 días allí, 10 allí, 8 allí, es mucho dinero. Estar pagando 200, 250 euros por noche por hotel, es bastante, porque al final de mes pues gastas mucho, porque tienes que tener en cuenta que no solamente es el alojamiento, sino comer fuera, cenar fuera, desayunar fuera, moverte con el taxi, comprar cosas, comprar los vuelos, entonces es mucha pasta. Para unas vacaciones, pues está bien, lo que hemos dicho, ¿no? Vacaciones, pues vienes 10 días, cuentas con que de media te va a costar el hotel, que sé, de media 200 euros, un hotel que esté bien, sobre todo si venís 2 personas, y ya está. Yo, por ejemplo, para mí, es verdad que estos días, que no podía encontrar hoteles por debajo de 250 euros, me ha parecido algo bestial. Entonces, prestar atención al alojamiento, cogerlo con tiempo, que evidentemente siempre ayudará a que el precio baje, y poco más. Estos son los consejos que puedo dar hoy de Japón. Pero ya te digo, en cuanto a la gente, perfecto. Vida nocturna, me ha encantado. He salido. He ido a comer, he comido carne de wagyu, he comido entrecot normales, sushi por un tubo, muy bien, muy bueno todo en general, la gente es súper amable, hay un montón de pequeños restaurantes muy locales con mucho rollo, y bueno, eso ya experimentar cada uno, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio.